Y ya estamos con Mos. Hola, Mos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, yo te escucho perfecto yo también. Me imagino que las personas también. Te escucho y te Perfecto, ahí ves estamos. perfecto. ¿Cómo estás, Mos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muy contento ya de estar aquí en esta transmisión que tenemos cada lunes. Contentísimo con los temas que vamos tratando, con todo lo que va surgiendo. Muy feliz. Sí, ¿Tú cómo señor. estás? Bueno, bien, ya me ven con más frío, ya se está poniendo el invierno un poquito rudo por acá. Ya no puedo hacer las transmisiones afuera, pero igual feliz. Bueno, y aprovechar, aunque ya pasó, pero bueno, todavía estamos en la octavita del cumpleaños de Mos. Me imagino que la debes haber pasado rico. Déjame decirte que aquí nosotros brindamos por ti, escuchamos Ay, salsa, gracias. bailamos. Porque aquí en la casa yo le digo a mi esposo, por ejemplo, mi amor, ¿sabes qué cumpleaños Mos? Ajá, ¿y quién es? Yo le digo, bueno, con mi compañero de estudio. Bueno, no importa, vamos a celebrarlo igual. Y no, no importa que no lo conozca, lo celebro igual. Y bueno, nos pusimos aquí a bailar, nos tomamos unos vinos en tu nombre. Así que bueno, yo espero que la hayas pasado muy bien y que recibas y sigas recibiendo durante lo que resta de mes muchas bendiciones. Muchísimas gracias por ese festejo. Bueno, yo también haciendo lo propio por acá, festejando, disfrutando, trabajando también con muchas cosas, pero la verdad es que agradeciendo, porque Claro. pues cada año, cada parte del camino, reflexionas, te das cuenta cómo estabas hace varias semanas, hace varios meses, y que pues sobre todo, pues uno sigue con esa intención de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir motivando, inspirando, haciendo lo que toca, sin olvidarse de Ujú, vivir, porque si no, pues claro. llega un momento en el que nos convertimos en máquinas, nada más, haciendo algo, pero no saboreando los aspectos que, que, que se están entrelazando en todo momento. Entonces, bueno, también disfrutando con mezcales, con vinos, con comida, con carne, con de todo, con fiesta, con baile, con mucha gratitud, muchos mensajes de toda la familia de Milagronautas y bueno, Ujú. feliz, muy contento, muy Ah, consentido. espero, espero que hayas disfrutado los paisajes que te mandé en el cumpleaños con También, tambores claro, venezolanos. me da unas ganas de estar ahí tremendas. Y esto es precioso. Bueno, mi querido Moss, hoy tenemos este tema que surgió, digámoslo así, porque la vez pasada hablamos sobre los obstáculos del amor y Sí, en realidad, pues, particularmente yo me quedé mucho tiempo en reflexión, sobre todo con el último obstáculo, que es el miedo a Dios. El miedo que de alguna manera le tenemos, la imagen que tenemos de Dios. Este, y bueno, por eso el título, de allí viene el título, Miedo, Culpa y mi relación con Dios. Yo antes de que te conectaras decía que, bueno, a mí en mi formación como psicoterapeuta y todo esto, siempre me dijeron, escuché, que bueno, habían dos temas en terapias que no se podían como que tocar mucho, el político y lo religioso. Sin embargo, yo quiero hacer la aclaración de que esto no es un tema religioso, porque de hecho para seguir el curso de milagros tú no necesitas ninguna religión específicamente, y si eres ateo tampoco importa. Lo que importa es que esto es un entrenamiento mental, pero bueno, podemos aprovechar de revisar un poco esa relación que tengo con, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, amor, poder superior, no sé, como lo quieran llamar, porque sí, al menos en las reflexiones que yo he hecho y en el Insta que esto he estado trabajando ya desde hace mucho tiempo,
Yo pasé por muchas etapas y una de ellas fue que de verdad estaba muy llena de culpas y muy llena de miedos. Por todo me sentía culpable. Si no hacía algo que supuestamente alguien necesitara de mí, pues ya ahí me venía toda la culpa. ¿Por qué no lo hice? Dios me va a castigar. Bueno, todas esas cosas que sabemos que nos dicen. Pero yo quisiera que ya darte la palabra para que nos apoyes un poco incluyéndome, porque aunque yo he hecho muchas reflexiones, a veces me pillo todavía sintiéndome obviamente culpable y con esa imagen del Dios por allá, tú sabes, ese señor que a la vuelta de la esquina me va a poner una trampa por todo lo mal que me porté en la cuadra que caminé. Entonces, oye, de verdad que aunque yo he reflexionado, es una cosa que tenemos, al menos yo pienso así, que tenemos todavía por allí muy, muy metidito en nuestra mente y hasta hay cosas que no lo tenemos consciente, pero que influye en la relación que tenemos con el amor, se constituyen un obstáculo para el amor y por eso muchas veces creo yo que estamos como loquitos buscando el amor afuera, porque nos sentimos muy solos, muy desamparados y muy castigados. Entonces, a ver si nos puedes apoyar un poco y bueno, y escucharte como siempre, que es un placer todos los lunes. El tema es muy profundo e interesante porque marca la manera en la que nos relacionamos con los demás. Este tema particular de cómo nos relacionamos con algo más interior y profundo, pues definitivamente toca una fibra muy sensible porque estamos hablando de nuestro origen, cuál es el origen de todos nosotros y que pues físicamente o biológicamente parece que lo tenemos claro, pues mi papá, mi mamá y yo desciendo de ellos, pero a nivel más profundo, a un nivel metafísico, a un nivel espiritual, la respuesta no alcanza solamente con la parte biológica. Es básicamente el empezar a conocer de dónde provenimos, quién nos creó. Este aspecto, bueno, dentro de la parte religiosa está marcado con un Dios, sobre todo en la religión católica, un Dios creador de los seres humanos, pero al mismo tiempo juez, al mismo tiempo maldad, bondad, vida, muerte, felicidad, tristeza. Todos esos elementos se los hemos adjudicado a ese Dios creador o el origen de nuestra vida y también como la finalización de nuestra vida, lo que llamamos muerte. Pero es una idea que nos ha llegado primeramente por una institución religiosa que pues obviamente está como fundamental dentro de del lado de Occidente donde vivimos, ¿no? Todos gran parte de nosotros hemos sido educados bajo la religión católica y en el catolicismo ese Dios creador está visto en la Biblia, que es el máximo libro religioso dentro del catolicismo, como dos contrapartes. De hecho, un Dios primeramente guerrero, primeramente enfocado a que sus hijos tengan que pelear o sus creaciones tengan que pelear, incluso por territorios. Y luego tenemos otra parte en la Biblia donde ese Dios, pues hay que verlo como un padre amoroso. Entonces hay una dualidad también dentro del escrito sagrado de la Biblia y que es lo que marca una distinción entre lo que es la religión judía con el cristianismo. Es decir, cuando aparece Jesús dentro de los escritos bíblicos, Jesús dice, pues es que Dios no es ese guerrillero, ni tampoco un líder, ni tampoco es un juez que esté determinando tus obras buenas o malas con una promesa, una recompensa futura, sino que es un padre con el que puedes establecer una relación actual. De hecho, el mensaje de Jesús era ese, rehabilitar una conciencia espiritual de que Dios es un padre y que te cuida. No es un juez que te juzgue y te castiga, porque los jueces determinan la inocencia o culpabilidad de algún presunto culpable, mientras que un padre siempre va a amar a su hijo sin importar lo que haga.
Entonces, esta visión tan alterada que tenemos ahora en la actualidad sobre lo que representa a Dios, tiene que ver con ese Dios al que empezamos a conocer, en teoría, entre comillas, a conocer cuando éramos pequeños a través de la religión católica, donde principalmente se nos muestran todas las referencias de un Dios que envía una plaga, de un Dios que envía un diluvio, que se deshace de los humanos, que los castiga, que les pide sacrificios, ¿no? Basta el caso de Abraham con su hijo, que se les pide que sacrifiquen a sus hijos. O sea, un Dios con el que básicamente nosotros no podemos tener una conexión, sino es que de miedo. Le tenemos miedo a Dios debido a que pensamos que nos va a juzgar. Nunca consideramos el hecho de que ese juicio podría estar equivocado o de que simplemente no podría ser interesante para un Dios que ha creado todo. ¿Por qué tendría que juzgar aquello que creó? Sería como que algo absurdo, ¿no? Si Dios ha creado lo perfecto, lo bello, lo maravilloso, ¿por qué entonces tendría que crear lo imperfecto, lo falso o lo culpable? O Dios sabe esta dualidad o definitivamente nunca la creó. Y ese es el punto fuerte ya en un curso de milagros. Esa es la diferencia que marcaría el Dios que vemos en la religión católica o en las religiones judio-cristianas al Dios que vemos en el curso de milagros, el cual es un Dios que no juzga simplemente porque nunca creó la dualidad, nunca creó ni lo malo ni lo bueno, solamente creó el amor. Esto marca una experiencia distinta ya en la práctica porque empezamos a ver a Dios enlazado completamente con el amor. Dios es amor y nada más amor. Dios es vida y nada más vida. Dios es bondad y nada más bondad. O sea, Dios tiene un aspecto de unicidad, una cualidad donde solo es un aspecto, pero no puede ser su contrario. ¿Que es un tema filosófico? ¿Que es un tema teológico? Claro que sí, pero un curso de milagros lo aborda desde un punto de vista muy práctico para vivir en paz, para quitar el miedo a Dios. El Dios que aparece en la Biblia se parece más a un demonio que a un Dios amoroso. Se parece más a un tirano, a un dictador, que a un Dios de amor. Es básicamente nuestra proyección de todos los miedos y demonios internos atribuidos a un Dios creador. Porque pues ahora es un Dios que juzga, que tiraniza, que esclaviza, que daña, que quita. Pensamos que Dios quita la vida, pensamos que Dios, y eso lo tenemos en nuestras citas cotidianas, es que Dios te da y te quita, es que Dios, ¿cómo dice el dicho? Dios ahorca, Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. Sí, o sea, Dios aprieta, o sea, Dios te pone en situaciones difíciles, pero nunca va a permitir que sea tan dura la experiencia. Pues no, la verdad es que muchas de esas cosas se las atribuimos a Dios porque no conocemos o hemos olvidado quién es Dios. Como si Dios estuviera al tanto de lo que estamos haciendo desde un punto de vista cuantitativo, o sea, estar escribiendo. El día de hoy ayudaste a los demás, el día de hoy le pegaste a otros y estar como si fuera un contable Dios tratando de llevar toda nuestra lista de pecados y de virtudes, lo cual pues obviamente nos pone en una situación de miedo, pues básicamente es un juez, ¿no? Desde el curso de milagros no tenemos esa visión. El curso de milagros no habla de un Dios castigador, no habla de un Dios separado de ti, habla de una relación entre padre e hijo mucho más profunda que se basa mucho en lo que Jesús quiso exponer en aquella época. Pero para la época de Jesús hablar de que Dios es un padre era básicamente una blasfemia. De hecho a Jesús se le castigó por ello. Jesús fue castigado por decir que era el Hijo de Dios. Hoy en día pues tú abres un live y puedes decir yo soy el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios y nadie te va a castigar. Pero en aquella época en la que Jesús estaba compartiendo este mensaje desde la experiencia, es que yo digo que Dios es mi Padre porque tengo una experiencia de padre e hijo con Él. No estoy mintiendo, o sea, estoy hablando de una experiencia muy profunda. En aquel entonces decir eso era estar contra el pueblo judío que hablaba de que Dios, el Altísimo, no puede equipararse con un humano.
O sea, tu padre no, le decían a Jesús, tu padre era un carpintero, José. ¿Cómo estás diciendo que Dios es tu padre? ¿No? Entonces, hoy que ya lo vemos tan natural, hoy que ya hemos visto muchas veces películas sobre la vida de Jesús, hemos visto que Jesús hacía la declaración de que Él es el Hijo de Dios, lo vemos así ya normal. Pero si tú te Sí. pusieras 2000 años atrás en ese contexto, tendrías un miedo tremendo de decir, o sea, Jesús fue muy valiente en decirlo y en vivirlo. Él se vivió como hijo de un padre amoroso, y que es básicamente la invitación que ahora se nos hace en un curso de milagros, vivirnos sin miedo ante un padre amoroso. Pero para eso Jesús tuvo que romper toda la línea que le marcaba que Dios era castigador, era un Dios guerrero también, era un Dios que buscaba culpables. Tuvo que romper ese paradigma. Jesús hizo lo propio con su trabajo mental y espiritual para quitarse esas ideas y desde la experiencia tocar a Dios. Jesús no creía en que Dios estuviera dándose cuenta de todo lo bueno o malo que haces, pero sí invitaba a Jesús a sentirnos hermanos y todos en la misma familia divina. Y en una familia, pues cuidas, en una familia amas, en una familia perdonas, en una familia todos somos parte importante para que podamos llegar a una experiencia de un trabajo en equipo. Ahora, en un curso de milagros vemos estas ideas con el perdón, con la expiación, con el milagro, porque el primer milagro es que te sientas amado por Dios. Ese es es el milagro fundamental. Tenerle miedo a Dios es un obstáculo al amor, porque pensamos que Dios nos va a castigar. Sin embargo, quitar ese miedo es quitar la idea del castigo. Esto lo podemos hacer todos los días dejando de castigar. O sea, aquello que tú empiezas a hacer tiene una repercusión con tu relación con Dios. Por ejemplo, si empiezas a perdonar, te sientes también perdonado por Dios. Si empiezas a dejar de castigar, sientes que Dios ya no te va a castigar. Si dejas de culpar, sientes que Dios ya no te culpa. Llegamos a un punto que Jesús practicó totalmente. Él no se sintió castigado por Dios jamás. Por eso Jesús no castigaba. Él nunca se sintió esclavo de Dios. Él dijo, Él es un padre, no es un jefe que te esté tiranizando. No es un dictador, es un padre. Entonces, Él puso, al nivel terrenal, una experiencia espiritual profundamente intensa de lo que significa estar en un sitio de descanso, porque sabes que te cuida ese ser supremo. Él le llamó Dios, le llamó Abba, ¿no? En el término del arameo original, que era la lengua más que nada que se hablaba en aquel entonces. Y por eso es que el Padre Nuestro, que es una oración de Jesús, una oración que Él inventa, que Él hace, dice y empieza así, Padre, pero desde una connotación muy afectiva, como nosotros aquí decimos papá, papá Dios, papá nuestro, papá. Si nosotros alcanzamos a ver esa conexión de Jesús con Dios desde un punto de vista papá, hijo, pues es mucho más amoroso. Nuestras oraciones a Dios, hoy que podemos aprender de Jesús, es eso, decirle, papá, ayúdame. Papá, necesito apoyo. Papá, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Y es algo que no hacemos. Generalmente pensamos todavía desde esa postura que tú comentabas. Es que Dios está allá, es un Padre, es el Señor Dios, es el Altísimo, es el intocable, innombrable, es aquel que nos ha creado y hay que tenerle respeto. Pues entonces estamos marcando una línea de separación. ¿Por qué no decirle, papá, qué quieres que sepa hoy, papá? ¿Cómo puedo tomar decisiones el día de hoy para que sean de amor? ¿Sí? Pero ese es este acercamiento. A mí me funciona mucho ya en la práctica decirle papá. No le digo Dios, no le digo creador, le digo papá, porque es mi conexión, es mi relación, es mi apertura familiar. O sea, yo, si a mi papá biológico le decía papá, ¿por qué no a mi papá espiritual le digo papá? Pues obviamente, ¿no? Yo al padre biológico que tuve no le hablaba por su nombre, sino que le hablaba por la relación. Y ese es el curso de milagros también. Habla por la relación o por el nombre. Dios entonces es papá, simplemente, ¿no? O vida, o mamá, si le quieres llamar. Al final el género es lo de menos. Claro. Yo me siento cómodo diciéndole papá, a veces le digo mamá.
mamá, y eso me hace sentir muy amado. Ay, sí. Entonces, con esto sanamos muchas cosas. El amor, dicen por ahí, ¿no? El amor de papá y mamá es muy importante, pero no te quedes con la visión biológica. Vete a la visión espiritual. Mamá y papá, en un aspecto espiritual, pues es este Dios de amor. Es esa unión. No es una dualidad papá, mamá. Yo diría que es una sola palabra. Es la unicidad, papá, mamá. Una sola palabra a la que tú te acercas para que establezcas una jerarquía. Lo importante del curso de milagros es que hay una jerarquía donde el nivel superior es Dios y ya. No hay más, no hay un escalafón de santos como podemos ver en la religión católica. No hay una necesidad de realidades superfluas donde tengas que llegar a un nivel de ángel, de arcángel y de realidades etéreas jerárquicas. Para el curso de milagros, tu nivel superior jerárquico es Dios o papá, no hay más. Incluso Jesús dentro del curso de milagros no está encima de ti, está a tu lado, está a tu nivel, porque Él también se pone en una relación de hermano. Entonces, si papá, mamá está arriba, a tu lado tienes una experiencia de hermano. Los que están contigo son hermanos. Hermano Jesús, hermano Raúl, Pedro, no lo sé, Laura, todos esos son hermanos y somos una familia. Entonces lo interesante del curso de milagros cuando habla del tema de la filiación es de una familia divina que no tiene nada que ver con la visión familiar biológica que vemos, sino una familia divina quiere decir que hay algo que nos une a todos en particular y es el amor, y que es precisamente lo que nos ayuda a liberar cualquier tipo de miedo. El miedo desde el curso de milagros es la separación del amor. Por lo tanto, el amor es una experiencia que podemos vivir cuando separamos al miedo del amor. No separemos al amor de nosotros, sino que separemos a ese miedo. Ese miedo es algo ajeno, es algo externo, es algo que Dios nunca creó. Dios no nos creó con miedo ni a partir del miedo. Él nos creó desde el amor y por lo tanto el amor sigue existiendo en nuestro ser. Ahora, el hecho de que no lo usemos no quiere decir que no esté. Usamos al miedo porque pensamos que eso es lo que produce beneficios o produce resultados. Se nos enseñó que temerle a Dios es lo apropiado, pero eso no nos lleva al amor. Cuando tú le temes a alguien, te alejas de él. ¿Cómo vas a unirte a Dios si te alejas de él? O sea, no tiene sentido. Pero cuando tú amas algo, te acercas a lo que amas. Lo aprecias, lo valoras, lo tienes contigo todos los días. Amar a papá es integrarte a él. Amo a mi papá espiritual, amo a Dios. Papá, te amo, por lo tanto, soy tu hijo, ayúdame. Esa es una visión muy profunda del curso de milagros a nivel espiritual, que rompe con otros caminos que a veces no son espirituales, pero te dicen, no, es que tú eres papá, mamá, tú eres Dios, tú eres un Dios aquí creando experiencias en esta vida. Bueno, y si yo me equivoco, ¿a quién recurro? No, pues es que un Dios tiene que equivocarse. Y entonces ahí es donde ya no nos empiezan a checar las cuentas, como decimos, ya no tenemos esa lógica, esa coherencia. Si yo soy Dios para mí mismo y me equivoco, pues entonces Dios se equivoca, y si Dios se equivoca, pues entonces básicamente tendría una parte interna de destrucción, porque construye y destruye. Que hay mucha visión de esta de los dioses antiguos, sobre todo los dioses de la India. Los dioses de la India, pues básicamente son superhumanos que construyen y destruyen. Pero el Dios de amor no destruye, solamente construye amor. Así que dentro de una práctica te conviene más bien verte como el hijo y un papá que te puede ayudar cuando te equivocas. Y esa es mi oración. Papá, me equivoqué, ayúdame. En lugar de decir, papá, me equivoqué, yo me arreglo porque yo soy aquí el responsable, pues eso te lleva a equivocarte el doble. Entonces, claro. Papá, ayúdame. Y eso es romper completamente con el miedo. Acércate a Dios, pero no como el Dios bíblico, sí como el Dios que Jesús estaba viviendo. Y básicamente Jesús le llamaba papá. Acércate a esa experiencia desde la parte filial, desde una relación. Papá. Sí, claro.
Qué hermoso, Mos. Bueno, hago un paréntesis para invitar a todos los que están presentes para que se queden hasta el final, porque te aviso unos 5 o 10 minutitos antes a ver si podemos terminar o yo con lo que tú escojas, o una Sí, 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 pequeña claro. meditación o oración o una oración que podamos hacer todos justamente para acercarnos un poco más al amor. Sabes que aquí en Chile ahí le dicen a uno cuando tú te empiezas a imaginar cosas, te dicen, ay, pero no seas perseguida, no te persigas, no seas perseguida, ¿no? Y a mí esa palabra con este tema que estamos tocando hoy, me hace como verme a mí misma. Yo de pronto aquí se puede unir mucha gente con que pasamos mucho tiempo de nuestra vida que nos sentíamos perseguidas. Yo particularmente me sentí así porque tenía de verdad, Mos, que tenía un temazo. Bueno, por lo que ya he contado en otras ocasiones, que estuve 13 años en un colegio de monjas, pues. Entonces, te podrás imaginar el pastel que tenía con respecto a mi relación con Dios. Incluso, eh, yo creo que sin llamarme así, pero estuve un buen tiempo tan brava, tan brava, tan brava, tan brava que era atea. O sea, no creía en Ujú. absolutamente nada ni nada, andaba por la vida, tú sabes, mandándome a mí misma, haciendo todo a mí misma, la 4x4, todo lo Claro. podía yo, etcétera, la Mujer Maravilla. Y obviamente yo tuve que irme reconciliando un poco. De hecho, antes de comenzar el curso de milagros leí sobre la historia de Jesús. Allá en Venezuela dejé muchos libros acerca de la historia de Jesús porque quería de verdad como que investigar un poco más. Confieso que era que estaba brava, pero me sentía culpable por estar brava. No, escuchaba a las demás personas hablando de Dios, la mayoría de mi familia cristiana, católica, apostólica, ¿sabes? Y eso, y gente que me reforzaba mucho el hecho de que todas las cosas malas que me estaban pasando era porque yo no estaba en contacto con Dios, ¿no? Eh, y siento que aún cuando yo, desde que comencé el curso de milagros, a mí me conmueve mucho las veces que hago esas meditaciones en donde entro en contacto. Ya no lloro tanto, pero al principio era una cosa que me conmovía, pero no, era una necesidad de llorar, 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 llorar cada vez que yo tenía esos acercamientos en las meditaciones. Ya ahorita no es tanto, ya siento que es mucho más cercana y más tranquila, más en quietud. Pero sin embargo, existen, yo soy como siempre honesta, el que todavía me da miedo decir Dios. ¿Por qué? Porque de pronto se hace como vivencia en mí el, bueno, si tú crees tanto en Dios, ¿por qué la cosa que de perseguida? ¿Por qué no logras lo que quieres? ¿Por qué no tienes lo que quieres? ¿Por qué andas pelando por la vida, no tienes plata? ¿O por qué, no sé? Y entonces todavía hay como eso, aunque el curso como tal, el entrenamiento, las lecciones, la lectura, las prácticas, escucharlos a ustedes que han tenido un camino un poco más amplio que el que los que estamos comenzando. Sin embargo, perduran por ahí esos mieditos y esas culpas. Y sobre todo como sentirnos en la libertad. Yo te escucho a ti hablar y digo, wow, ojalá que yo pueda hablar algún día así con tanto amor con respecto a ese papá. Estoy en esa práctica de acercamiento, pero bueno, todavía estoy como en el camino. Entonces, ¿cómo nos podemos apoyar para disminuir aún más esas culpas y esos miedos que han sido aprendidos, que han sido malinterpretados?
yo particularmente, esto es una opinión muy personal, siento que hay gente que es católica o religiosa, pero a la vez es atea. Entonces tengo esa visión porque rezan mucho, ¿sabes? Van a misa y todo, pero es atea porque no cree en ese amor, ¿no? O son ateos porque definitivamente les metieron tanto el tema religioso que lo detestan, que no pueden escuchar hablar de nada. Y obviamente respetando las religiones de cada quien y las creencias de cada quien, pues en ambas posturas siento yo que hay mucho miedo, tanto la gente que cree mucho como la que es atea, como la que está en el medio, como la que está en un camino espiritual. Entonces, ¿cómo nos puedes apoyar, querido Mos? Bueno, sí, pero por ejemplo, la gente atea por rebeldía, pues básicamente está en el mismo punto que cuando se sentía católica y con toda esa presión de un Dios castigador. O sea, no hay cambio, porque pues, la rebeldía y tomar una actitud así de rebeldía y ahora voy a ser ateo, pues entonces quiere decir que no hay una conciencia, una decisión consciente o una deducción a través del pensamiento crítico de soy ateo, pues porque desde lo que estoy observando, pues no tiene sentido que haya un Dios que haya creado esto, que haya un Dios. O sea, hay gente que dice, bueno, es que yo no me quiero sentir esclavo de la religión, por eso soy ateo. Y siendo ateo te sientes esclavo, porque si es así, pues simplemente cambiaste de amo. Un amo fue la religión y el otro amo es ese libertinaje donde pues de todos modos te sigues sintiendo esclavo. El tema con Dios debería no de ser entre amo y esclavo, tendría que ser una relación de padre e hijo que represente la libertad de elegir por un lado y por el otro también de corregir, porque yo me siento libre de saber que si me equivoco se puede corregir, no se me castiga ni tampoco se me expulsa del paraíso, ¿no? Por haberme equivocado. Evidentemente, el hecho de que la religión católica hable de un pecado original, pues básicamente ya es un destino cruel para todo aquel que se hace católico. O sea, básicamente somos culpables por cosa de Adán y de Eva, lo cual en algún momento del tiempo y el espacio se ha colocado allí para recordarnos que todos heredamos ese pecado, esa culpa. Así que pecado y culpa son aspectos que el catolicismo tiene muy bien definidos como identidades. Todos los hijos nacidos en este mundo, de entrada, ya son pecadores y culpables. Ahora, cuando entramos a un tema como un camino espiritual, es muy importante desarraigar estas creencias, primeramente porque lo que es un dogma para la religión católica, para el curso de milagros, es una creencia. Entonces, culpa, pecado y castigo, esa tríada, ese triángulo, para el curso de milagros es una creencia, una ilusión que se puede hacer a un lado, siempre y cuando tú estés enfocado a la paz. El objetivo del curso es paz espiritual. No es tanto una unión con Dios, es diferente. La unión con Dios es parte del proceso de la paz espiritual, pero no es el objetivo. El curso de milagros no es un curso para que tú ames a Dios. Por eso es que puede llegar una persona que no crea en Dios y de todos modos puede vivir la paz que el curso de milagros. Porque a eso que llamas Dios le puedes llamar verdad, le puedes llamar vida, le puedes llamar amor. Hay muchos temas, no necesariamente la palabra Dios tiene que usarse como la hemos empleado en el pasado. Así que, primeramente, para que la culpabilidad pueda hacerse a un lado, tenemos que cuestionarla. ¿Verdaderamente existe la culpabilidad o es algo que humanamente hemos inventado con la opción de castigarnos a nosotros mismos? Porque si tú lo ves en el reino animal, pues un león que de pronto persiga una gacela y se la coma, pues no experimenta culpa, experimenta saciedad cuando la ha capturado y come. Vemos entonces a lo largo de todo este aspecto que la culpabilidad es una invención humana, es una manera también de regularnos como humanos. La culpa ha sido parte de esta enseñanza que hemos recibido
para tratar de controlar, de manifestar cierto límite ante las cosas que puedes hacer. O sea, el hecho de que tú como pequeñito no vayas y le des una patada a tus padres, muchas veces se ha regulado a través de la culpa. Tienes que sentirte culpable. Y si no, yo invitaría a que todos los que estamos aquí me respondan esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste culpable? Y no es algo de ayer. Seguramente cuando eras pequeñito. 5 años, 3 años. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste culpable? Y otra pregunta todavía más fuerte. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron o que escuchaste que eras culpable? Es curioso, pero los niños que antes de los 5 años no tienen esa concepción ni esa apertura de sentirse culpables. Simplemente hacen las cosas. Y por eso es que a veces llamamos crueldad infantil, que los niños se expresan unos a otros, se golpean, se dicen de cosas, hasta que no, está mal que hagas eso. Eso es culpabilidad. Le estamos enseñando a las generaciones lo que nos enseñaron a nosotros, educar a través de la culpa, cuando puede haber otro tipo de educación a través del amor. El curso de milagros es una educación a través del amor. Desarraigar la culpa. Si nosotros vemos a la culpa como educación, pues veremos que ha sido de las más exitosas que ha habido. Todo es una educación. Todo lo hemos aprendido y lo estamos enseñando. Pero básicamente la educación de la culpa ha sido de las más exitosas en el mundo. Si no, pues simplemente recuerda cuándo fue la primera vez que aprendiste la culpa y cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien por tu culpa. ¿Cuándo fue? A lo mejor fue hoy. A lo mejor a alguien le dijiste, oye, por tu culpa llegué tarde, por tu culpa no hice esto, o me siento culpable. Quiere decir que estamos reforzando una educación culpable. Entonces, si lo ves desde un punto de vista pedagógico, la pregunta es, ¿por qué seguimos enseñando lo mismo? ¿Por qué seguimos enseñando culpa? Tiene que haber algo muy valioso allí para que la sociedad siga enseñando culpa. Es curioso que la gente esté de pronto inquieta con que deberían de reformarse los sistemas educativos. Debería de haber quizá algunas partes educativas con valores, con respeto, pero nunca hemos propuesto un sistema que quite la culpa. Nunca. O sea, ¿por qué no en las escuelas se enseña a no tener culpa? Porque si eso se hiciera, la sociedad se viene encima. Para la sociedad es muy apropiado tener culpa, porque viene, por supuesto, por un lado, desde un aspecto religioso, donde la religión te dice, es que tú eres culpable. O sea, decir que no. Lo que le pasó a Jesús hace 2000 años, de decir, soy el Hijo de Dios, hoy el equivalente en esta época es, soy inocente. Si tú te levantas y dices, yo soy inocente, te apedrean. Te crucifican. Yo no soy culpable. ¿Cómo que no eres culpable? Todos son culpables. Y si no, déjame ver tus tweets de hace 10 años. Y si no, déjame ver tu Facebook de hace 5 años. Hay algo que te voy a encontrar por lo que eres culpable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una educación de la culpa escondida en todas las materias que tomamos en el instituto, en el liceo o en la academia. Todas. Pero el curso de milagros te dice, bueno, cuestiona eso. Esa educación escondida de la culpabilidad, cuestiónala. ¿Verdaderamente quieres volver a educar a tus hijos bajo un esquema que tú aprendiste y que te dañó? Porque a mí la culpa me dañó. Yo por eso pasé también por esa etapa de ateísmo, porque venía de esta educación culpable y digo, un Dios castigador me va a ver culpable por algo que de entrada yo no cometí, si es que el pecado original lo tomamos como realidad. Y segundo, ¿qué sentido tiene que yo haga toda mi práctica religiosa si tarde o temprano la culpa no me la puedo quitar? O sea, yo voy a hacer mi declaración de pecados, hago mi confesión y en ese momento, bueno, pues parece ser que viene la absolución. Simplemente para que al día siguiente vuelva a cometer pecados nacidos de mi lujuria, nacidos de mi glotonería, nacidos de mi pereza, condiciones que humanamente yo no puedo liberar o no quiero liberar. Yo quiero seguir siendo lujurioso. Quiero. Y solo por eso tengo que sentirme culpable.
Ahí es donde me puse a cuestionar. Y por supuesto, desde una visión religiosa, está prohibido el que sigas con ese tipo de actitudes pecaminosas y que también hay grados de pecados dentro del catolicismo, ¿no? O sea, están los pecados capitales, están los pecados veniales y bueno, hay digamos pecados a la carta porque hay culpa a la carta. O sea, y también hay grados de culpa. Es lo mismo la culpa por un pecadito que por un pecadote. ¿Quiero vivir así? Yo encuentro el curso de milagros después de varios años y digo, es que no me daba cuenta que cada pecado era para mí una cadena que me ataba a la culpabilidad terrenal y que nunca podía ser libre. ¿Quiere decir esto que entonces no hay que tener culpabilidades? Mira, a nivel social la culpabilidad es muy usada para poder tener un sistema legislativo que funcione. O sea, una persona que se mete a una casa a llevarse lo ajeno, de entrada se le considera culpable, pero es desde un aspecto legislativo y organizacional para la sociedad. Pero desde un nivel psicológico, la culpabilidad no debería ser parte de la educación. A lo mejor cambiar la palabra está bien, a lo mejor utilizar, no lo sé, algún otro tipo de léxico nos podría ayudar, pero la culpabilidad ha hecho mucho daño a nuestras mentes, ha hecho mucho daño a la educación. La culpabilidad como un aspecto de que hiciste algo malo y alguien más te va a castigar, no está ayudando en nada. Porque hoy las generaciones, si tú le dices a un pequeño que es culpable, probablemente esté esperando más información. ¿Por qué? Porque soy culpable, porque la nueva generación, a pesar de que nosotros les enseñemos que son culpables, ellos se están cuestionando más. Yo no sé si esto sea parte de un cambio de conciencia, un cambio de ideas, pero ya no es tan sencillo. Mi generación, la que nosotros vivimos, generación X, generación baby boomers, pues la culpa era el pan de cada día. O sea, come, porque si no comes, un niño en África se muere. O sea, tienes que sentirte culpable para comer, entonces comes con culpa. Trabaja, porque si no tienes dinero, cuando trabajes no vas a poder entonces mantener a tu esposa e hijos. O sea, trabaja por culpa, come desde la culpa, relaciónate desde la culpa, no te toques desde la culpa. Y todo, o sea, fue una enseñanza de culpa. O sea, yo nada más abro la boca y sale toda la culpa. ¿Por qué? Pues porque esa fue nuestra enseñanza. Llegan los millennials y ellos empiezan a adoptar también la culpabilidad como parte de hacer las cosas porque si no se les acaba la vida, ¿no? Entonces hago lo que hago, ya no porque tenga que ganar más dinero, sino porque si no voy a tener la culpa de no haber hecho algo que yo quería. Y entonces viene la poca frustración, viene la poca tolerancia a la frustración. Y bueno, se sigue repitiendo. Y ahorita la generación que llega, la generación Z, pues están ahí. O sea, yo culpable, yo no soy culpable. Pero queremos meterlos a la educación de la culpa. Yo le pregunto a las madres que están aquí o que tengan hijos entre menos de 20 años, ¿cuándo fue la última vez que les dijeron son culpables? Por su culpa es que yo no estoy haciendo lo que quiero. O los niños dijeron no, lo mismo, ¿no? Si un niño te está diciendo en este momento, por tu culpa, mamá, yo no puedo jugar videojuegos, felicidades, les acabamos de enseñar la culpa a la nueva generación. Y esta generación va a enseñar lo mismo. Entonces, en todo esto tú preguntabas, ¿qué hago para que se cambie la educación de la culpa? Bueno, pues primeramente cuestionarla, ¿qué quieres con ello? Y finalmente, dejar de culpabilizar a los demás. Y lo contrario a la culpabilidad, obviamente es la inocencia, pero tiene que ver con responsabilidad. Yo no te voy a responsabilizar a ti de ser infeliz. Yo me responsabilizo a mí por las decisiones que tomo y que también me pueden llevar a una experiencia de sentirme separado del amor, separado de Dios. Pero soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que hago, soy responsable del camino que voy a tomar. No voy a culparte a ti ni a mí. Entonces, entre más nos acerquemos a dejar de lado la terminología de la culpabilidad, empezamos a dar los primeros pasos. El curso de milagros me parece que es un curso buenísimo para disolver esta culpa, porque esto que acabamos de explicar es así como una pequeña partecita, ¿no? Todo un trasfondo, muchísimo que hablar de este tema. Sí, mucho que hablar de esto. Sí, una de las cosas que ha disminuido bastante
por lo menos en mi experiencia, con respecto a todo lo que es eh, el miedo, la culpa, también siento que, fíjate, de pronto, aparte de todo lo social, o que es un mecanismo, lo que siempre hemos escuchado, que ha sido como un mecanismo de control, de poderte controlar a ti, también de lo macro nos podemos ir a lo micro, porque en nuestras propias casas también han utilizado el miedo y la culpa como mecanismo de control, cosas que son tan dañinas y que nos causan bueno, tanto delirios de persecución y que nos llena de angustia, nos roba la paz. Y la verdad es que ojalá, como lo dije yo, imagínate, ¿por qué no empecé antes el curso de milagros? Me hubiese evitado cualquier cantidad de angustias, de enfermedades, pérdida de tantas cosas, pero bueno, sabemos que también llega en el momento que tiene que llegar y que bueno, lo importante es que lo estamos haciendo, lo estamos practicando y bueno, la experiencia para mí, aun cuando entro todavía en eso de sentirme perseguida en algunas ocasiones, pues inmediatamente acudo a una de las oraciones, del kit de oraciones del curso de milagros, que también tendremos que hablar en algún momento de esa forma de comunicarnos con Dios a través de la oración según el curso de milagros, porque también nos han enseñado que para mí eso definitivamente también es un castigo, la estructura y todo lo que hay que hacer para ver si Dios te escucha, ¿no? Según las religiones, vuelvo y digo, respetando cada quien lo que practique, pero también es como un castigo, o sea, el 8 rosarios, tienes que hacer como penitencia, tienes que, no sé, caminar de rodillas y bueno, todo ese montón de cosas que en algún momento nos transfirieron y que de verdad que nos llenó de más distancia, más miedo y más culpa con una imagen de Dios que definitivamente no es. Entonces, bueno, nos queda poquito, Mos. ¿Qué tal? No sé si deseas cerrar como te lo había planteado, si a ti se te Ujú. ocurrió otra cosa. No sé, pero Sí, claro, me vamos. gustaría. Ujú. Sí, 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 podemos hacer una pequeña meditación para Ok. practicar esta liberación de la culpa y al mismo tiempo permitirnos la relación con Dios desde el amor. Me parece muy bien. Mm, perfecto. Comenzamos Bueno, entonces. vamos a hacer esta pequeña oración cerrando los ojos por unos momentos, permitiendo que nuestra respiración simplemente tome su curso natural. Y dejando que nuestras mentes escuchen dentro de nosotros una voz que siempre ha estado allí y que únicamente es placentera, amorosa y confiable. Esa voz nos está diciendo que somos su hijo amado, que no hay nada que temer. Esa voz nos dice desde lo más profundo que somos inocentes, que nada puede quitar la experiencia amorosa en la que hemos sido creados. Dejemos que nuestras mentes se abran a esta idea. Soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. Que cada aspecto de la culpa sea deshecho por la luz del amor. Que dejemos atrás
todos aquellos aspectos en los que nos hemos juzgado con crueldad, con miedo y con dolor. Que la luz de Dios limpie cualquier pensamiento equivocado acerca de quiénes somos. Que dejemos de ver la culpa en los demás y en nosotros, para recordar que somos hijos de un Padre que nos ama inmensamente. Y a este Padre le podemos decir lo siguiente: Papá, ayúdame. Papá, gracias. Papá, recuérdame que no soy culpable y que todos los que llegan a mi vida tampoco lo son. Papá, estoy contigo. Y déjate llevar por esa experiencia en la que descansas en Él. Únete a este momento en el que hay sanación, porque nuestras mentes están limpias de cualquier pecado que pudiéramos pensar. Nuestra mente la creó Dios para vivir su paz y su amor. Quédate con esta sensación de paz para que así, cuando termines y abras tus ojos, se la puedas regalar a todo el mundo. Y recuerda una vez más: soy tal como Dios me creó. Repítelo mentalmente y a medida que terminas con esa frase, abre tus ojos lentamente. Soy tal como Dios me creó. Y una vez que abras tus ojos, date la oportunidad también de dar una sonrisa. Sonríe a la persona que tengas a tu lado, la que esté más cerca. Y si solamente no hay estás nadie, tú, pues pero a no ti importa, mismo. te sonrío a ti. Te sonrío Eso, a ti. muy bien. No hay nadie. Oye, amor, muchísimas gracias. Qué hermosa meditación. Y nada, de verdad que nos quedan muchas herramientas y muchas cosas que reflexionar. Mucha gente participó y gracias a Ay, todos por haber estado por acá. Kiki Tabril dice: dicho muy típico, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Otro, cuando Dios creó al mundo y llegas al curso y te das cuenta que nada más falso. Bueno, esas son opiniones que hay por acá. Y bueno, Mosito, gracias por esta bella experiencia, por esta colaboración. Ya sé que sí, ya el próximo lunes estás con el Mitch en creo que es con el Ocio, siempre me equivoco de evento. No, no, eso todavía no, será en agosto. En agosto. No voy a estar el en próximo lunes agosto. porque estaré Sí, fuera. exacto. Ajá, tú me Pero, habías dicho. de hecho, sí, de hecho estaré fuera celebrando también un poquito el cumpleaños y revisando los aspectos del evento que voy a tener con Michelle. Lo de Michelle Ah, Gaimar lo tenemos el 26 de agosto. de agosto. Y yo siempre me confundo de eventos porque es que tiene tantos que me confundo. Pero bueno, entonces no nos vemos este próximo lunes, sino el No, siguiente y ya el veremos que siguiente. por ahí te la propuesta o si alguien de acá quiere proponernos el tema, pues estamos abiertos a recibir también opiniones. Así que, bueno, Mos, como siempre, deseándote que tengas una bellísima semana,
que sigas celebrando la vida, repartiendo tanto amor como lo haces con cada una de tus actividades y las cosas maravillosas que estás haciendo. Así que nada, por allí nos encontramos, bien sea en la Casa del Claro que sí. Milagronauta, YouTube, Primera Atención, por donde sea, por Instagram, por ahí nos vemos en las redes. Por donde sea posible. Muchas gracias, querida Ondina, a ti y a todos los que estuvieron por aquí conectados. Un gran abrazo. Muchas bendiciones. Besos. Nos vemos. Chao. Besos. Chao.